Pues vamos a empezar esta mañana con una pequeña reflexión. Prácticamente es una pequeña reflexión que lleva por nombre Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Como veníamos diciendo, ¿verdad? La semana pasada también, que este mes y a veces los fines del mes pasado, ¿sí? Muchos de nosotros hacemos esa protocolo de poder decirle feliz año, ¿sí? Y deseamos un mejor año, ¿no? A todas las gentes que nos encontramos, ¿sí? Y a principios del año, cada uno de nosotros, o a lo mejor incluso los últimos días del año, ¿sí? Empezamos a hacer planes para ese nuevo año. Y díganme de aquí, ¿quién no hizo planes para este año? Levanten la mano, ¿quién no hizo planes? O más bien, ¿quién hizo planes para este año? 2014. ¿Nadie hizo planes? A ver, levanten su mano, quiero ver. ¿Todos tienen planes para este año? ¿Todos han diseñado a lo mejor ciertas actividades para este año? Algunas peticiones, algunos deseos, ¿sí? Y realmente para nosotros como cristianos no es malo, ¿sí? Incluso habla de bien de ti, que eres una persona organizada, eres una persona que va preparando todo. Pero la verdad es que aunque nuestros deseos sean grandes, nuestros planes sean bien perfectos, hay gente que se programa hasta con fecha, escribiendo en una agenda, etcétera, etcétera. Y estos deseos y estas peticiones, ¿sí? A veces no se cumplen, porque dependen de muchas cosas, ¿sí? A veces de dinero, a veces de que se pongan las cosas acordes, porque a lo mejor tú programaste unas vacaciones para verano, pero si a lo mejor no las ¿cómo se dice? No metes tu solicitud con tiempo al trabajo, puede ser que no te las den. Entonces, muchas cosas de los deseos y de las peticiones dependen de otras cosas, ¿sí? Pero hay una cosa que depende todo, esos planes y esos cumplimientos, y dependen de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ir por el mundo planeando y deseando cosas si no están bajo la voluntad del Señor. Vayamos a Santiago 4. Versículo 1. Y vamos a leer. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que el que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues
a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allá, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, esta mañana queremos entregarte este tiempo, Señor. Padre, queremos que tú vengas y tomes este control de esta palabra, Señor, que seas tú el que vengas y hables, Padre. El que vengas y puedas traer, Señor, refrigerio, Señor, alimento, Señor, a nuestro corazón. Gracias, Padre, por este tiempo. Queremos atender a tu palabra, Señor. Queremos obedecer a lo que tu palabra nos dice, Señor. Y estar atentos, Señor, y caminar, Señor, conforme lo que tú nos vas a ir enseñando, Padre. Gracias por este tiempo. Te pido que tú hablas y puedas hacernos entender, Señor, esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues vemos en este capítulo 4 lo que aquí el escritor nos está enseñando. Santiago aquí señala los pecados de la soberbia, ¿sí? La jactancia, la autoconfianza del hombre, ¿sí? Y los empieza a enumerar desde el versículo 1. Vemos que dice a dejar de las guerras y de los pleitos que vienen de vuestras pasiones. Nos invita también a dejar la codicia y la envidia en el versículo 2, primera parte. A orar por los motivos correctos, porque decía que pedías mal, ¿verdad? Decía que debemos de dejar la amistad con el mundo, porque eso nos hace ser enemigos de Dios. A entender que el Espíritu Santo que vive en nosotros es celoso y solo nos quiere para Él. También nos motiva a la humildad, sabiendo que así Dios nos da mayor gracia. Nos exhorta a someternos a Dios para que podamos resistir al diablo y entonces Él pueda huir de nosotros. También nos dice que nos acerquemos a Dios, que limpiemos y purifiquemos nuestros corazones y dejemos ese doble ánimo, esa doble cara. Que nos humillemos delante del Señor con lamento, lágrimas y aflicción por nuestro pecado. Esto es un verdadero arrepentimiento. Que dejemos la murmuración y que dejemos de juzgar a otros. Y al llegar dentro de los versículos 3 en adelante, ¿sí?, nos señala, que es lo que yo quiero enfatizar esta mañana, que el terrible error que tenemos nosotros como cristianos y aún la gente de allá afuera que no conoce de Dios, de hacer planes sin pensar en Dios, de hacer propósitos, ¿sí?, de tener deseos sin pensar en Dios. Y veamos, y vamos a analizar y vamos a ver 4 puntos de lo que nos habla aquí. Y vamos a concentrarnos en el versículo 15.
Y decía el versículo 15, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos esto y lo otro, ¿sí? Y trabajaremos e iremos de vacaciones y compraré esto, etcétera, etcétera, etcétera. El señalamiento es aquí de los que planean sin Dios, diciendo hoy y mañana y el año y haremos esto y estaremos allá y trabajaremos y ganaremos y prosperaremos y negociaremos. Y aquí el primer punto, que es, se planea con arrogancia. El hombre planea en base a sus voluntad, con arrogancia, sin pensar, ¿sí?, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sin pensar en que a lo mejor no se va a poder hacer esa cosa o ese viaje o comprar tal artículo, ¿sí? Y estamos como estas personas que dicen y hacemos. Se me viene a la mente cuando muchos de nosotros, a lo mejor algunos jóvenes ya no lo vieron, pero el Chavo del 8, ¿se acuerdan de ese programa? ¿Sí? ¿Y cómo le hacía el chavo cuando empezaban a hacer algo que a él le entusiasmaba? ¿Se acuerdan? Y empezaba, y sí, y hacemos, y esto, y se ponía emocionado, ¿verdad? Y así a veces nosotros nos ponemos, y sí, vamos, y compramos, y hacemos tal viaje, y vamos, y hacemos, y deshacemos, ¿sí? Y nos emocionamos, como el chavo. Pero aquí la palabra de Dios nos está señalando que estamos planeando con arrogancia, sin pensar en lo que Dios tiene planeado, deseado para nuestras vidas. Yo creo que a veces ponemos a Dios en el último, y bueno, y Señor, bueno, ojalá se pueda, Señor. No nos ponemos a pensar y a poner todos y cada uno de nuestros planes y propósitos en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Nuestro segundo punto que vemos aquí, y puedo decirle que se ignora el futuro. ¿O alguien de aquí sabe qué va a pasar mañana? Si va a llover, si va a salir el sol, si va a temblar, si vas a ir a trabajar. Entonces, se ignora el futuro como segundo punto. Vemos en el versículo 13, cuando no sabéis lo que será de mañana. Empezamos a planear, empezamos a hacer proyectos, trabajos, ideas, pero no sabemos qué será de mañana. Ese es un gran error, ¿sí? Que la mayoría planea creyendo que conoce el futuro, dando por hecho que seguiremos viviendo, cuando la verdad es que nadie de los que estamos aquí no sabemos, ¿sí?, de qué será el día de mañana. Ni siquiera sabemos el minuto, los 10 minutos que sucederán después. Jesús lo enseñó de otra forma en Mateo 6:34. Y él decía, Mateo 6:34, no te afanes. Aquí la palabra afán es como una preocupación desmedidamente, algo que a veces no lo pensamos, ¿sí? Y estamos preocupadísimos por eso. Dice, no te afanes por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Vive el día de hoy. Disfruta el día de hoy.
No estés preocupado por lo que va a pasar de mañana. No sabemos qué va a suceder. Ojalá supiéramos. Ojalá pudiéramos tener ese vista, no sé, hacia el futuro y saber qué es lo que va a pasar. Pero no sabemos. Mucha gente, ¿sí?, hace planes y deseos y propósitos. Y a final del año está desmotivada, está estresada, está desmoralizada porque no lo cumplió. ¿Sí? Y a veces hasta enferma porque se afana, ¿sí?, por lograr las cosas. El tercer punto tiene mucho que ver con esto que estoy hablando en el segundo. El tercer punto se llama: se vive poco tiempo. Aquí el escritor en el versículo 14 hace una pregunta, hablando de ese tiempo, de nuestra vida. Y dice: ¿qué es nuestra vida? ¿Sí? No lo compara con estratos, con rocas, que las rocas pueden vivir mucho tiempo. No lo compara ni siquiera con un árbol, que el árbol pues puede vivir muchos años, otros menos. Lo compara con la neblina. Dice: ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A veces creemos que somos eternos. A veces somos gente que pensamos que vamos a durar mucho tiempo. Y entonces empezamos a hacer planes para ese tiempo. Cuando aquí el escritor nos compara con neblina. ¿Cuánto dura una neblina? ¿Cuánto dura una neblina? Normalmente 3 horas en lo que sale el sol. ¿Sí? En México se escucha muchas veces que por neblina cierran el aeropuerto, pero no lo cierran todo el día. Lo cierran para poder aterrizar o despegar, si acaso unas 3 horas, ¿sí? Y es cuando ya lo abren. Entonces, es fugaz la neblina, ¿verdad? Y así nos compara el escritor. Que nuestra vida se puede desvanecer rápidamente. El ser humano ha vivido en errores, y uno de ellos es que la vida no la considera que es efímera, que es pasajera. A veces decimos: no, es que aquí yo soy eterno, y empezamos a hacer cosas para nuestros hijos y de repente hacemos planes y una casa muy grande para cuando nuestros hijos crezcan, y esto y lo otro. Hacemos esto para durar mucho tiempo, cuando realmente la Biblia nos enseña que estamos de paso. Ojalá pudiéramos pensar en lo eterno, ¿sí? Hacer planes en lo eterno, ahorrar en lo eterno, pero no. Y yo creo que aquí Santiago quiere darle un gancho al hígado al hombre, al ser humano, con esta pregunta: ¿qué es nuestra vida? Él mismo responde: es neblina que se desvanece. Con esto nos dice que estamos por un poco de tiempo aquí. Somos temporales. Aquí el único eterno es el Señor. ¿Sí? Incluso no sabemos si vamos a llegar otra vez a diciembre, al pavito, a la pierna, a las posadas. No sabemos qué va a pasar. Hacemos planes, proyectos, y no ponemos a Dios dentro de ellos. Y como cuarto y último punto, la idea es respetar la soberanía de Dios. Dice el versículo 15: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros debemos de planear, hacer nuestros propósitos del futuro de este año, ¿sí? Respetando la soberanía, la voluntad del Señor. Y eso es lo que significa la parte de si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos respetando la soberanía del Señor. Él es el único que sabe qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos, dentro de un día, dentro de un año, dentro de semanas. Él es el único que sabe. ¿Sí? Y Él tiene control de todo ello. Muchas veces tenemos como frase o como cliché: si Dios quiere, si Dios lo permite, o primero Dios. ¿Sí? Muy comúnmente lo encontramos o lo escuchamos allá afuera, con la gente, o a veces nosotros lo hacemos. ¿Sí? Con esto no quiero decir que está malo decirlo, ¿sí? O usar estas frases. Pero realmente tenemos que encontrar el significado de esta frase y saber lo que estamos diciendo. Lo hacemos como a veces: Dios te bendiga, ¿sí? No sabemos a veces el significado de las frases, ¿sí? Tenemos que hacerlo sabiendo y creyendo que Dios es soberano, que Dios tiene el control, ¿sí?, de nuestras vidas, el control de nuestra familia, el control de nuestro trabajo. Y Él sabe, ¿sí? Y Él tiene el control de que si viviremos, o si Él quiere que vivamos, vamos a vivir. Si Él no quiere que vivamos, no vamos a vivir. Si Él quiere que hagamos algo, lo haremos. Si Él no quiere que lo hagamos, por más de que tú te esfuerces, por más que tú hagas las cosas, ¿sí?, no se va a hacer. Porque ¿qué crees? Dios tiene la última palabra. Él es el que decide. Él es el que tiene el control. Incluso, fíjense, Pablo, esta frase lo usó. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Jesús dejó una tarea antes de irse. ¿Cuál era? ¿Perdón? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Pero ¿saben que Pablo aún usó esta frase para eso? Dice Hechos 18:21. A Pablo le encantaba viajar. Yo creo que él, si hubiera podido recorrer todo el mundo en su época, lo hubiera podido hacer. Y él no iba a ir de vacaciones. 18:21. Hechos 18:21. Y él no se iba a ir de vacaciones, ¿eh? Él no se iba a ir a las playas de Grecia o de Roma. No, él iba a compartir el Evangelio. Ese era su propósito, de ir y visitar las iglesias, ¿sí? Pero fíjense lo que dice aquí. En el versículo 21 dice: dijo a los hermanos de Éfeso: pero otra vez volveré a vosotros. Y yo les digo, ¿él iba a ir a la playa? ¿Él iba a ir a conocer la ciudad, a ver qué bonito estaban las construcciones, las calles? No, ¿verdad? Él iba a ir a compartir, él iba a llevar la palabra. Pero dice aquí, si Dios quiere. Se fijan que hasta ese punto Pablo lo ponía en las manos de Dios. Si Dios quiere, voy a poder ir a compartir con ustedes. El Señor nos enseña que aún en eso tenemos que poner la voluntad del Señor. Quiero compartir, para terminar, unas lecciones prácticas de esto que estamos hablando.
Y como primera lección práctica que podemos hacer este inicio de año, todavía estamos en el primer mes, ya se está acabando, vemos que estamos en el día 21, perdón. En el día 21 ya vamos más de la mitad. Entonces el tiempo se está yendo. Si se fijan, nuestra vida cada vez está acabando. Gracias a Dios, yo el mes que viene cumplo ya 50 años. O sea, hace unos años por mi mente no pensaba, yo sé, cuando llegue a los 50 años, o sea, todavía falta muchísimo. No, ya faltan 3 semanas. La vida se nos está yendo así de rápido. Y yo les haría una invitación, que este año empezáramos no con planes, no con propósitos, que pudiéramos proponernos seguir y obedecer las indicaciones que nos dan en el versículo del 1 al 12. ¿Sí? Donde nos invita a dejar los pleitos, donde nos invita a dejar las codicias, donde nos exhorta a humillarnos y a someternos a Dios. ¿Quieres que el enemigo huya de ti? Sométete al Señor. ¿Sí? Resiste al enemigo y él va a huir. A acercarnos a Dios, a limpiar nuestro corazón, a dejar ese doble ánimo, esa doble cara, que a veces somos una persona aquí y allá afuera somos otra, que somos una persona en mi familia y en el trabajo somos otra persona, a dejar la murmuración y a juzgar. Yo te hago esta invitación, empieza con esto, ¿sí? Que es algo más importante. Por algo lo pusieron en los primeros versículos. Si no hubiera sido más fácil llegar ahora sí que al grano, y decir, si Dios quiere, hagamos o no hagamos. Es algo importante ante todo plan o deseo que podamos hacer. Pero también no es malo, no está mal que podamos hacer planes y propósitos para este año, ¿sí? Pero hagámoslos dejando a un lado la soberbia, la jactancia, ¿sí? En creer que sabemos todo, en que vamos a tener el control de este año, en que todo va a fluir perfectamente, ¿sí? Haz esos planes poniéndolos en las manos del Señor. Otra lección práctica nos la dice Eclesiastés 9:12. Vayamos allá. Que es, reconozcamos que no sabemos nada, que somos neófitos y sobre todo que desconocemos nuestro futuro. Eclesiastés 9:12 dice la primera parte: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. No conocemos nuestro tiempo, ¿verdad? Así como dice el pez, que son presos en esa mala red. El pez cuándo va a pensar que lo van a pescar en una red? No sabe, desconoce en qué momento va a ser pescado. Ni la ave que se enreda en el lazo. Dice, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae sobre ellos de repente. No sabemos en qué tiempo podamos estar enfermos. No sabemos en qué tiempo puede ser que podamos perder el trabajo. No sabemos. Desconocemos cuál es ese proceder de nuestra vida. Por tanto, mejor encomendemos al Señor nuestro camino
y confiemos en Él. ¿Y Él qué dice la Biblia? Él hará. Sí, en el Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No dice, haz planes, propósitos y el Señor te los va a conceder. ¿O sí dice así? No, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tercer lección práctica. Debemos estar conscientes siempre que todo depende de Dios. Desde la vida que Dios nos da. Y si nuestros planes están conforme a los planes del Señor, Él los va a dar. Pero si no están conforme a la voluntad del Señor, aunque te duela, es mejor que deshagas esos planes o esos propósitos. Porque ¿sabes qué? Te va a doler topar con pared, topar con el Señor. Te va a costar a lo mejor dinero, te va a costar tiempo. Si esos planes o esos propósitos no están en la voluntad del Señor. Y al final de ello vas a terminar frustrado de que no se logró. Y a veces que le echamos la culpa a Dios, pero no es así. Es nuestra terquedad a veces. Y termino con esto. Este año, que podamos buscar que nuestras vidas, nuestras acciones familiares, oraciones, nuestros planes, propósitos, deseos, sueños, anhelos, sean conforme a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. ¿Dónde puedes encontrar qué es lo que el Señor quiere para ti? En la palabra del Señor, orando. Y que sea algo que tú puedas siempre, al empezar un plan o a planear un propósito, decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero solo si el Señor lo quiere. Así como el Señor dijo, ¿sí? Horas antes de ser aprendido, momentos antes, estaba sufriendo, estaba en un momento de angustia. En Lucas 22:42, Él dijo, no queremos que se haga nuestra voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Él estaba a punto de ser entregado y pasar todo su martirio, toda su pasión en la cruz. ¿Sí? Y llegó un momento, un punto en donde Él decía, Señor, si es de ti que pase esta copa, si es de ti que pase este problema y que yo lo pueda brincar, pues Señor, hazlo. Pero sus palabras decían, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. Y que se haga conforme a tu propósito, que sea conforme a tus caminos. Y ese debería ser nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar. Señor, tengo este plan, pero que se haga tu voluntad. Si es conforme a tus caminos, Señor, adelante. Y Él hará. Si no, yo te invito, no te metas en camisa de once varas, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Tenemos que saber cuáles son esos caminos, por donde Dios nos quiere llevar este año. ¿Sí? A lo mejor tú ya te empezaste a hacer una lista de planes. Yo te invito, analiza esa lista de planes, si está conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Si está conforme a la soberanía de Dios. Si no, deshazla y vuélvela a hacer. Es mucho mejor. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor.
Y si tú habías sido una de esas personas que habías creado una lista de planes, de propósitos, de ideas que vas a tener este año, y que a lo mejor nunca pensaste en lo que Dios quería para tu vida este año, y que dijiste, yo tengo todo el control y yo voy a hacer y deshacer, tengo esto en el banco, tengo este plan, tengo esto, y nunca pusiste a Dios en primer plano. Este es el momento que tú puedas decirle, Señor, perdóname por no pensar en ti, Señor. Perdóname, Señor, por no hacer tu voluntad, Señor. Por no pensar en tu soberanía, Señor. Por ser arrogante, Señor. Por ser soberbio y jactante, Señor. En mi propia prudencia, Señor. Señor, perdóname, Padre. Yo quiero vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Yo no sé, Señor, si voy a vivir el día de mañana, el mes próximo o este año, Señor. Padre, ayúdame a hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Y siempre pensar, si tú lo quieres hacer, Señor, si está dentro de tus planes, si está dentro de tus caminos, Señor, que se haga, Señor. Si no, Señor, hazlo a un lado de mí, Padre. Porque yo sé que posiblemente me va a traer dolores de cabeza, Señor. Me va a traer problemas, Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, este año, Padre. Dios, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es sabia, Señor. Que nos lleva, Señor, por un caminar, Señor, perfecto, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido testarudos, Señor, queriendo hacer lo que nos complace a nosotros, Señor. Esta mañana queremos empezar, Señor, con ese caminar junto a ti, Señor. Que este año, Señor, podamos caminar conforme a ti, Señor. No despegarnos de ti, Señor. Ir hacia donde tú vayas, Señor. Hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Que estén conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tus propósitos. Muéstranos, Señor, cuando estamos caminando, Señor, conforme a ti, Señor. Y aún más, Señor, muéstranos cuando empecemos a alejarnos de ti, Señor. Señor, y que empecemos a quitar de nuestra vida, Señor, todas esas pecados, Señor, que tú describes, Señor, en estos primeros versículos, Señor. De soberbia, de arrogancia, Señor, de jactancia. Enséñanos, Señor, a poder irlos dejando, Señor. A no pecar, Señor, contra ti o contra nuestro hermano, Padre. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Queremos bendecir este día, Señor, y que tú, Señor, puedas tomar el control de nuestras vidas, Señor, en cada momento, Padre. Te agradecemos por tu presencia, Señor, en este lugar. Y ve con nosotros, Señor. En tu presencia, Señor, queremos habitar, Padre, esta mañana, Señor, y este día, Padre. Bendice, Señor, esta semana que iniciamos, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestro hogar, Señor, en nuestro negocio, Padre, en nuestro caminar de esta semana, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres el único digno de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.